Ah, perdón. Ah, ok. Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta ya casi larga jornada de trabajo que espero haya sido y vaya a ser fructífera. Me presento primero, soy Elena Valdés, subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística en la Secretaría de Estado de Turismo. La ponencia que voy a hacer va a girar un poco en torno a un concepto muy amplio de accesibilidad y en torno a dos ejes. Por una parte, la accesibilidad física y, por otra parte, la accesibilidad a las experiencias y productos turísticos. Definiremos la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone, por lo tanto, la estrategia de un diseño y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. El concepto de turismo accesible, de turismo para todos, se basa sobre el principio de que el turismo es un derecho social fundamental, a saber, el derecho a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a la integración social, ya que para las personas con discapacidad, tanto como para todas las demás, las actividades comprendidas bajo las categorías de ocio y turismo son fundamentales para la calidad de vida. El turismo accesible trata del conjunto de los servicios e infraestructuras que permiten el acceso a esta actividad de un importante segmento de la población según sus necesidades e intereses. Discapacitados temporales, es decir, mujeres embarazadas, personas enyesadas, pero también las permanentes, motrices, sensoriales, intelectuales, personas mayores, familias con niños y pequeños. En conclusión, la accesibilidad entendida como la eliminación de los obstáculos y las barreras que aseguren el acceso al entorno, al transporte y a las instalaciones y a los servicios turísticos no solo garantiza este derecho a las personas con discapacidad, sino a todas aquellas que tienen limitada su movilidad por razones temporales o permanentes. Personas mayores, familias con niños pequeños, personas obesas, mujeres en avanzado estado de gestación, personas con bultos o maletas, etc. En la actividad turística se convierten en imprescindibles para las personas con discapacidad las condiciones de accesibilidad para los entornos, adquiriendo pleno sentido la idea evocada en la inauguración de la cadena de accesibilidad en la actividad turística. ¿Cuáles son las razones? Y aquí voy a hablar de un aspecto crematístico, económico, financiero, por las que el turismo tiene interés, además de por las razones sociales ya evocadas, en hacer accesible el disfrute de los recursos turísticos. Primero, por aumentar la cuota de mercado. Después veremos que las cifras, ya se han evocado algunas, son importantes. Segundo, por captar un cliente, en muchos casos multicliente, porque la persona discapacitada o con movilidad reducida o con algún problema de accesibilidad suele viajar acompañada. Las cifras nos dicen que con una media de 1,5 acompañantes. El turismo para discapacitados o con problemas de accesibilidad favorece la desestacionalidad en la medida en que un número elevado de personas con discapacidad no tiene responsabilidades laborales, por lo tanto puede viajar en cualquier época del año. Y, finalmente, mejora la imagen de los destinos turísticos. Paralelamente a la seguridad y rentabilidad se sitúa la imagen de los destinos. Las diferencias de imagen entre estos no están en sus productos, sino en el disfrute emocional que se hace de ellos, en cómo se vive y se disfruta del turismo en un destino determinado. De esta manera, ofrecer una imagen dirigida a cualquier persona sin ningún tipo de distinción o exclusión coadyuva el desarrollo turístico del destino, a la vez que posibilita la consecución de un verdadero turismo para todos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, una pequeña incisión, en el sentido de que para nosotros es tan importante la accesibilidad sin barreras como el disfrute emocional y experiencial de los productos turísticos. No solo hay barreras físicas, hay también la carencia de
de productos, de experiencias para estos discapacitados. Y queríamos, en este sentido, ofrecernos a apoyar el desarrollo de productos turísticos que fomenten y que hagan participar en las experiencias que los no discapacitados tenemos con más facilidad. En España, hasta hace pocos años, el segmento de población de las personas con discapacidad tenía muchas dificultades a la hora de pensar en vacaciones, transportes inaccesibles, bueno, no lo voy a reiterar, se evoca en la inauguración. Afortunadamente, en estos últimos años, la accesibilidad a los equipamientos y recursos ha comenzado a ser abordada por el sector turístico de nuestro país, hecho que evidencia la aceleración de los cambios a los que se está viendo abocado el sector turístico, especialmente en aquellos destinos denominados maduros, donde la competitividad y la calidad se erigen como principios fundamentales y rectores de sus políticas turísticas. Actualmente, y aún no siendo una tendencia generalizada, la concienciación y sensibilización de parte del sector ha supuesto un importantísimo avance para el turismo accesible. Los recursos tienen instalaciones accesibles, con ayudas técnicas que facilitan su accesibilidad y comprensión para personas ciegas y sordas, hoteles con habitaciones accesibles, empresas de actividades de ocio que han adecuado sus equipamientos y material para facilitar su uso. A pesar de los esfuerzos mencionados, hay que reconocer que queda mucho camino por delante. La industria turística española debe responder a corto plazo al objetivo de hacer accesibles sus equipamientos, recursos y servicios a este segmento. Hay que tener en cuenta, el director general de Castilla y León ha hablado de 3,8 millones de personas con discapacidad en España. Las encuestas europeas dicen que las cifras no son concluyentes, pero más o menos en esas cifras nos movemos. En Europa se estima que hay 27 millones de personas con discapacidad, incluidas las personas con enfermedades de larga duración, y en este caso ascendería a 54 millones de personas. Si hablamos solo de los principales mercados emisores para España, es decir, Alemania, Reino Unido y Francia, el volumen del mercado emisor ascendería, con personas acompañantes incluidas, a 58 millones de personas. Por lo tanto, el volumen del mercado es muy importante y esto debería no solo añadir a la concienciación y sensibilización que ya existe un argumento para hacer más accesibles las instalaciones, sino también para crear todo este tipo de productos y de experiencias accesibles para todos. En lo que toca a las administraciones públicas, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha facilitado un cierto proceso de dispersión y una falta de homologación en los requisitos que deben tener las instalaciones. En la actualidad es cierto que todas las comunidades autónomas disponen de normas en materia de accesibilidad, que además suelen ser bastante exhaustivas y detalladas a la hora de poner por escrito las condiciones exigibles en urbanismo, edificación, transporte y comunicación. Aún así, la aplicación de los criterios de accesibilidad, tanto en la edificación como en la comunicación, no está, digamos, asumida de manera totalmente coherente como parte del diseño global en los proyectos de arquitectura. Esto no lo dice la Secretaría de Estado de Turismo, lo dice el Libro Blanco del Plan de Accesibilidad. Es una de las tareas que quisiéramos abordar, es la homologación de los requisitos de todas las comunidades autónomas. Sin duda un proceso complicado, puesto que son plenamente competentes para regular estos aspectos, pero sí quisiéramos hacer un paraguas común donde todos sepamos cuáles son los requisitos que dan lugar a la etiqueta o a la categoría de accesible. No obstante, y aunque todavía tengamos un largo camino por recorrer, sí quisiera decir que la Secretaría de Estado de Turismo firmó ya desde el 2002 un primer convenio de colaboración con CERMI, convenio que se ha renovado a lo largo de los años y que se ha vuelto a firmar en febrero del 2012. La firma de este convenio ratifica en su mayor parte los compromisos de actuación que se habían venido cumpliendo, tales como las acciones conjuntas destinadas a fomentar la sensibilización y formación de los profesionales del sector turístico público y privado sobre las cuestiones de accesibilidad. Hay aquí un aspecto muy importante que es la difusión y la comunicación de qué recursos turísticos son accesibles
dirigida a los mercados internacionales. Como saben, o si no lo saben, se lo digo yo, la Secretaría de Estado de Turismo tiene 33 oficinas españolas repartidas en el mundo, cuya función básica es la promoción de España como destino turístico. Y lo digo por experiencia propia, por haber dirigido algunas de ellas, es muy frecuente la pregunta de qué recursos, qué monumentos, qué hoteles, qué ciudades son accesibles. Uno de los compromisos de la Secretaría de Estado es profundizar en esta transmisión de la información hacia los turistas internacionales que nos visitan, de manera que no solo atraigamos más turistas, sino sobre todo hagamos más fácil y cómoda la estancia de todos ellos una vez que están en el destino. Asimismo, la Secretaría de Estado ha buscado la colaboración público-privada con la firma de un acuerdo con la Confederación Española de Hoteles y fruto de este acuerdo ha sido la publicación y aplicación y ejecución de un decálogo de buenas prácticas en accesibilidad turística, así como su difusión. Asimismo, uno de los criterios que son requisitos para tener el compromiso con la calidad o la Q de calidad es que los establecimientos sean accesibles y que, sobre todo, la información que de ellos se dan sea veraz. Esto creo que es uno de los aspectos más importantes en los que debemos profundizar, porque no es suficiente que el dueño del establecimiento del recurso diga que es accesible, porque en su cabeza probablemente es accesible, porque tiene una rampa o porque tiene una bañera adecuada, sino que tiene que estar certificado que es accesible y tener las características que los profesionales hayan determinado. El compromiso de la Secretaría de Estado de Turismo seguirá siendo profundizar en la mejora y adecuación de todos los recursos turísticos y complementarios disponibles a las necesidades que plantean los nuevos retos derivados de los cambios de perfil de los turistas del futuro. Por resumir, quisiera decir que estamos muy implicados en la homogeneización de los requisitos, en la difusión de una información veraz, en la transmisión de esta información en los mercados internacionales, de tal manera que el turista que venga sepa exactamente dónde puede ir y en qué condiciones. Y, finalmente, el aspecto que les decía que, a mi juicio, es el más importante, es en el apoyo a la creación de productos turísticos disfrutables por todos, capacitados y discapacitados. Muchísimas gracias y luego creo que tendremos ocasión de debatir. Gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Gracias, Elena, por dar comienzo a esta sesión. Estaba dormido. Haré mi introducción ahora. Y primero, bienvenidos a todos a esta sesión sobre políticas y estrategias en turismo accesible. Este es el cuarto Congreso Internacional de Turismo para Todos y tengo el placer de estar aquí. Es un placer para los organizadores de representar EIDD en este congreso. EIDD, Diseño para Todos en Europa, es una organización europea de diseño que trata con el concepto y la práctica del diseño para todos. Somos una organización única porque somos arquitectos, planificadores, diseñadores, y nos hace únicos, atractivos. Durante mi presidencia ha subido el número de miembros. Tenemos 40 organizaciones de distintos países de Europa, asociaciones de diseño, plataformas, universidades. Unas pocas palabras sobre el diseño. Tenemos buen diseño y, lamentablemente, también muchos ejemplos de mal diseño. Diseño que puede incluir o excluir. El diseño de nuestros entornos construidos puede ser exclusivo. Tenemos buen diseño y mal diseño.
La mayoría se puede adaptar al mal diseño, pero si tenemos un pequeño problema, un problema físico o un problema sensorial, es cuando el mal diseño se convierte realmente en un problema. El diseño para todo como un concepto y un enfoque del diseño se está moviendo desde la diversidad humana o la diversidad humana como punto de comienzo en el proceso de diseño. Diseño para todos es una respuesta a los retos que consiste en permitir a todo el mundo a participar en una sociedad, en todo lo que una sociedad moderna ofrece. Para resumir, diseño, el enfoque del diseño para todos y la metodología traduce los cambios sociales y las oportunidades en el tema de este congreso es el diseño para todo. De Turismo para Todo ofrece retos perfectos para este enfoque. Tenemos que tener un enfoque holístico y tenemos que trabajar a todos los niveles políticos. Y por eso creo que esta sesión es muy importante en ese sentido. Hemos escuchado primero una muy buena presentación y vamos a escuchar otras tres y los ponentes que representan autoridades muy interesantes. Nos movemos entre ministerios de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Europea, la Organización Mundial del Turismo y volvemos al Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias, Elena. La siguiente ponente será Krista de Spiegler. Krista forma parte de la comisión desde hace 2 años. Trabaja en la Dirección General de Empresa e Industria y va a hablar sobre las acciones preparatorias de la Comisión Europea en ese ámbito. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por invitarnos y darme la oportunidad de compartir algunos puntos de vista en cuanto a la accesibilidad y darles alguna información sobre lo que estamos haciendo en este tema. Cuando recibí la invitación a esta mesa, me vinieron a la mente 3 preguntas. Primero, ¿por qué Europa? ¿Cuál puede ser el papel de Europa o la voz de Europa en este debate? En segundo lugar, ¿por qué turismo? ¿Por qué el turismo es un sector tan importante en cuanto a accesibilidad? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos contribuir nosotros a esto? Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué una política europea? Hay 3 razones buenas, creo. La primera es que en noviembre de 2010, cuando la Unión Europea adoptó la estrategia para discapacidad 2010-2020, es que las personas con discapacidad tienen el derecho de participar en la sociedad y en la economía, y esto incluye el turismo. En segundo lugar, es que la Unión Europea y sus Estados miembros firmaron un ECPD para personas con discapacidad. En tercer lugar, mis colegas están con el borrador de la ley en cuanto a discapacidad, la ley europea, y eso, por supuesto, afecta directamente al turismo. El propósito de esta ley no es añadir nuevas obligaciones, sino facilitar y agilizar la implementación
de la Convención Europea. Esto beneficia a todo el mercado y asegura el movimiento libre, quitando las barreras que evita a algunos que lo disfruten por completo. En cuanto a mi segunda pregunta, ¿por qué el turismo? ¿Por qué es tan importante el turismo en cuanto a accesibilidad? Bueno, aparte del factor humano, es que el turismo tiene un potencial increíble que contribuye a todas las personas, que mejora su calidad de vida. Por supuesto, hay un beneficio económico. Hay un potencial muy importante. Los números dicen que el 20% de los clientes se pierden. Las personas con discapacidad son viajeros leales, cuando se les trata bien, vuelven, son viajeros frecuentes, viajan con más frecuencia y también viajan fuera de las estaciones propias. No viajan cuando viaja todo el mundo, buscan tal vez más tranquilidad y viajan por largos periodos de tiempo. La accesibilidad es incluso más importante en cuanto al envejecimiento de la población. Nuestra población, cada vez hay más personas mayores. Ahora cuando se tiene 60 años son los nuevos 40. Según los números de Eurostat, el gasto en turismo que ha aumentado un 30% el gasto en turismo desde el 2006. Luego hay un gran potencial allí. También hay un factor multiplicativo importante. Las personas con discapacidad no viajan solas, sino que viajan acompañadas. Por lo cual, por cada persona con discapacidad, pues, se puede hablar de 2 o 2,8 viajeros en total. ¿Qué es el turismo? ¿De qué se trata el turismo accesible? No tiene que ver con impulsar la innovación. La innovación no viene sola. Si se impulsa la innovación, se impulsa el crecimiento, también acaba con la estacionalidad, como decíamos, que se viaja fuera de los periodos de estacionalidad. Esto a veces es un gran problema. Estamos haciendo muchos esfuerzos en este tema. Simplemente se trata de atraer más turistas en un nivel europeo, desde el nivel europeo. Estamos haciendo mucho trabajo para atraer más personas. Tenemos campañas promocionales enormes en las economías emergentes. Estamos tratando de facilitar los visados, no solamente en cuanto a asuntos de seguridad, sino también en cuanto al potencial económico de estos viajeros. Hacer del turismo accesible es mejorar la oferta turística, es tan simple como eso. Europa hoy en día sigue siendo el destino número 1 en turismo. No sabemos qué es lo que va a pasar porque la competencia está ahí. Están haciendo muy buen trabajo, así que tenemos que tener cuidado y tenemos que asegurarnos que mejoramos la calidad en todos los aspectos. Y por supuesto también se trata de mejorar la competitividad de las compañías. Todo esto no son más que beneficios para el turismo accesible. La accesibilidad para nosotros, tal como la vemos, está relacionada con los software, con el aspecto humano, con la interacción humana. Es cómo recibimos a las personas, cómo les cuidamos. También tiene que ver con los dispositivos. También es pensar cómo actuamos,
como fin mencionaba en cuanto al diseño para todos. Esto también es muy importante. Si lo hacemos bien y si nos comportamos, si tenemos la correcta combinación, la accesibilidad es buena para todos. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este punto? Hace 2 años recibimos una petición del Parlamento Europeo para hacer algo sobre accesibilidad. Los objetivos de nuestra tarea era aumentar la sensibilidad, difundir, premiar las buenas prácticas, mejorar las habilidades, motivar las iniciativas y promover los esfuerzos en cuanto a accesibilidad. Teníamos un presupuesto de 1 millón de euros por año. El año pasado fue nuestro primer año. Lo que hicimos es que tratamos de pensar antes de actuar. Así que queríamos tener una base adecuada para las acciones futuras. Queríamos tener pruebas de los beneficios indiscutibles que traía la accesibilidad en el modelo turístico y queríamos sacar a la luz el potencial escondido. Lanzamos 3 estudios para tener una imagen completa, para una evaluación de la situación. Así que quisimos preguntar quién viaja, dónde viajan, por qué viajan, cuándo viajan, por qué ven las barreras, dónde les gustaría ver cambios, dónde está el impacto económico, dónde el turismo accesible era mejor. También en cuanto a los proveedores, queríamos ver cuántos servicios accesibles ya existían. Queríamos saber por qué los empresarios elegían ser accesibles y por qué otros tal vez no lo elegían. ¿Qué impedimentos veían? ¿Qué les ayudaba a cambiar de opinión si es que estaban buscando subvenciones o si no se decidían por los esfuerzos porque requería demasiado tiempo, esfuerzo? También estuvimos viendo la formación, las habilidades. Creemos que esto es muy importante en este campo. No solamente las personas en primera línea que tienen contacto directo con personas con discapacidad, pero sino también el trabajo en la sombra, los diseñadores que tal vez no tienen la experiencia directa con las personas con discapacidad y tal, pero queríamos cubrir todas las áreas de la cadena. Esperamos los resultados de estos estudios, los esperamos para principios del año que viene. Organizaremos una conferencia en la que combinemos los resultados de los 3 puntos de vista. Esperemos llegar a tener unas ciertas recomendaciones para una política futura que se empezará a implementar en el 3er año de esta acción. Ahora mismo estamos en el 2.º año. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, ya que todavía no podemos empezar a partir de los resultados, estamos con un pequeño presupuesto en cuanto a comunicación y aumentar la sensibilidad, que también es importante. También estamos preparando ahora una llamada a propuestas. Tenemos un presupuesto en las próximas semanas. Estamos buscando las buenas prácticas existentes y les animamos a unir fuerzas con otros competidores, con otros servicios. Queremos que creen más redes de trabajo para implicar a más actores clave en el proceso. Queremos un enfoque dinámico. Queremos
presentar una experiencia completa de turismo en un entorno accesible. Pensamos que todos los destinos accesibles y los servicios accesibles es un extra. Todos los proyectos que podamos ayudar en este sentido serán bienvenidos. Bueno, aquí tenemos algunas páginas en cuanto a los resultados sobre el Eurobarómetro, los que se llegaron el año pasado, en 2012, que fueron presentados en marzo de este año. Se puede ver cuando preguntamos si volverían a los mismos lugares de vacaciones para personas con necesidades especiales. Bueno, estos son números. Cuando nos fijamos en otros asuntos como si estaban satisfechos con los servicios accesibles, lo vemos en azul. Los que estaban completamente o parcialmente satisfechos en azul y los que estaban parcialmente o completamente insatisfechos. Vemos que se cubre una buena parte, pero podemos ver por los resultados que queda mucho por hacer. Cuando vemos el potencial que podemos crear, que podemos invitar a más personas de países y economías emergentes, estos números pueden traducirse en beneficios económicos importantes. Me gustaría también dejarles un pequeño mensaje que traje conmigo, un video. Les hablé de una campaña promocional que estamos llevando a cabo en estos países emergentes. Hay un vídeo que podríamos ver por aquí en algún momento. Les invito a verlo. Es fantástico. El título es Europa estará lista en cuanto ustedes lo estén. Muchísimas gracias por su atención. Solo quería decir que gracias, Krista, y quería presentar la tercera ponente. Es un placer tener Marina Diotayevi. ¿Lo estoy pronunciando bien? Jefe de Departamento para Ética y Dimensión Social en la Organización Mundial del Turismo. Marina trabaja en esta organización desde el año 1996 y ahora es responsable de la coordinación del trabajo de la Comisión Mundial sobre la ética en el turismo. Y para mí, que soy sociólogo y filósofo, es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la Fundación 11, como no, de haber invitado a la Organización Mundial del Turismo a participar en este congreso y también felicitar a la Fundación por su 25 aniversario. Y para los que no conocen la OMT, voy a decir brevemente que la OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción del desarrollo responsable, sostenible y accesible del turismo. Está integrada por 162 Estados miembros y territorios y también contamos con más de 400 miembros afiliados del sector operacional. Su sede se encuentra en España, en Madrid, desde 1975. Como hemos escuchado a nuestro secretario general en su mensaje grabado de hace poco, el crecimiento exponencial del turismo de estas últimas décadas ha traído consigo enormes beneficios a la generación de empleo y divisas para el turismo y los sectores económicos afines, impulsando el desarrollo, la reducción de la pobreza y el diálogo intercultural.
En el año pasado, en el año 2012, se alcanzó la cifra récord de 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales en un solo año. Y eso a pesar de la crisis económica global y sin tener en cuenta el turismo nacional, que multiplicaría esta cifra por 5. Para el año 2030 se estima que 1,8 mil millones de turistas cruzarán las fronteras. A pesar de estas cifras positivas, hemos visto y hemos oído que no todos los segmentos de la sociedad disfrutan igualmente de los destinos, las atracciones y los servicios turísticos. Y las personas con discapacidad son las que más dificultades tienen para poder acceder. El Código Ético Mundial para el Turismo, documento base de la Organización Mundial del Turismo, en su artículo 7 hace especial hincapié en la importancia de la accesibilidad y el hecho de que todos deben poder ejercer su derecho a disfrutar del turismo sin exclusión o restricción por motivos de discapacidad. La OMT reconoce que facilitar los viajes turísticos a las personas con discapacidad o con necesidades especiales es un elemento esencial de cualquier política de turismo responsable y sostenible. ¿Pero qué es turismo accesible? Existen muchas definiciones, algunas muy buenas. Hemos escuchado nuestra compañera de la Comisión Europea mencionar una, pero la verdadera asignatura pendiente, la verdadera asignatura pendiente sería poder llegar a una definición oficial avalada por las Naciones Unidas. Y propongo desde aquí, desde hoy, poder trabajar juntos, la OMT, las organizaciones de personas con discapacidad y los representantes turísticos, con el fin de conseguir esta propuesta consensuada e internacionalmente reconocida de la definición de turismo accesible. Las más de 1.000 millones de personas, o 15% de la población mundial, que según la Organización Mundial de la Salud sufren algún tipo de discapacidad, afrontan graves impedimentos y barreras a la hora de viajar. Su potencial como turismo, hemos escuchado, queda así desaprovechado. La falta de inclusión política, económica, social y cultural de las personas con discapacidad dificulta aún más esta situación y en particular en los países en desarrollo o emergentes. Por otro lado, se registra también un bajo grado de satisfacción del turista con discapacidad, dado que la oferta no integra sistemáticamente la accesibilidad universal. Además, existe una falta de información sobre los productos y servicios accesibles y una falta de conocimiento de los profesionales sobre cómo atender a este colectivo. El turismo accesible no es solo un derecho, como sabemos, sino una oportunidad, hemos escuchado, para todos, ya que beneficia a todo el sector turístico y a la sociedad por igual. Para afrontar estos retos y oportunidades es necesario contar con más voluntad política y con unas estrategias claras y estructuradas para la incorporación de la accesibilidad universal en el turismo. La OMT afirmó por primera vez el derecho al acceso al turismo sin discriminación en 1980 en la Declaración de Manila sobre el turismo mundial. Desde entonces, la OMT promocionó el turismo accesible para todos a través de varias declaraciones y recomendaciones adoptadas por nuestra Asamblea General y dirigidas a todos nuestros Estados miembros. Pero con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de 2007, la importancia del acceso a instalaciones y servicios deportivos, culturales y turísticos cobró más fuerza política que nunca a través de su artículo 30 sobre accesibilidad. Esta convención, que firmaron hasta la fecha 155 países y la ratificaron 103, promueve, protege y asegura el disfrute completo de derechos humanos y libertades fundamentales de parte de las personas con discapacidad y establece una plataforma de acción global. Siguiendo las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo adoptó en el año 2009 la Declaración sobre la facilitación de desplazamientos turísticos y recomendó una colaboración estrecha con las organizaciones de personas con discapacidad para hacer la accesibilidad universal en el turismo una realidad. Con la finalidad de afrontar esta problemática de manera sistemática, la OMT firmó en el año 2011 un acuerdo marco de colaboración trilateral con la Fundación ONCE y la Red Europea para el Turismo Accesible, y en 2012 otro acuerdo de colaboración con la Fundación ACS, abarcando una amplia gama de actividades. Con la Fundación ONCE y ENAT se ha procedido a actualizar la resolución Turismo para Todo, que habíamos adoptado en 2005, incorporando los elementos de la Convención de Naciones Unidas y el concepto de diseño para todos. Está previsto que este nuevo texto actualizado se adopte este año por nuestra Asamblea General en agosto en las Victoria Falls, en las cataratas de Victoria Falls, a finales de agosto. Y a posteriori se diseminará el texto a todas las administraciones nacionales de turismo de nuestros Estados miembros para que tomen medidas oportunas. En cuanto a los eventos de sensibilización, cabe destacar la jornada Accesibilidad, una ventaja competitiva en los destinos turísticos, coorganizada con la Fundación ONCE en enero de este año en el marco de FITUR, la Feria Española de Turismo, Internacional de Turismo, así como el evento que organizamos con el Gobierno de Italia en febrero en la Feria Internacional de Turismo de Milán. Y tenemos previsto también para el año que viene organizar también un congreso internacional en San Marino, que es todo un reto de accesibilidad, en primavera del año que viene. Pero, sin embargo, la principal actividad llevada a cabo entre todos estos socios es, sin duda alguna, la preparación de un manual sobre el turismo accesible que se publicará a final de este año. Pretende ser una herramienta útil para que los actores entiendan las necesidades del sector turístico a nivel de accesibilidad, las ventajas competitivas del turismo para todos, así como las modalidades de su puesta en marcha. Las contribuciones de los expertos de la Fundación ONCE y ENAT, por una parte, y los expertos de la Fundación ACS, por otra, se complementaron en el desarrollo de este manual. La Fundación ONCE y ENAT han puesto de relieve toda la complejidad del turismo accesible, tratándolo desde el enfoque de usuario final, que busca una determinada experiencia, incluyendo también políticas y mercado que la hacen posible. Mientras que la Fundación ACS ha tratado de explicar cómo hacer accesibles las instalaciones del entorno edificable, especialmente en sitios del patrimonio histórico y cultural. El primer grupo de socios, Fundación ONCE y ENAT, hace hincapié en la cadena de accesibilidad del turismo, en la que no deben existir rupturas en ninguno de los eslabones: transporte, el alojamiento, los principales atractivos turísticos, las actividades de ocio y el entorno urbano o rural.
Se insiste en la repercusión económica del turismo accesible en los destinos y se sugiere recomendaciones para crear destinos accesibles de acuerdo con los principios del diseño para todos. Por otra parte, la Fundación ACS analiza las sinergias que generan las alianzas público-privadas en el marco de la accesibilidad universal a través de buenas prácticas que abarcan los ámbitos de las ciudades históricas, incluimos un ejemplo de buena práctica de Ávila, el patrimonio histórico y arquitectónico, jardines y parques, sistemas de transporte urbano y ferroviario, infraestructuras aeroportuarias, proyectos que hacen accesible el medio natural, incluyendo parques naturales. También incluye la formación de profesionales del sector, así como de los técnicos y profesionales involucrados en diseñar y adaptar entornos y servicios turísticos como arquitectos e ingenieros. Y por fin, también incluye el importante capítulo sobre la cooperación internacional, principalmente a nivel municipal en Latinoamérica. Y quisiera desde aquí agradecer a los dos equipos por su excelente labor. Por un lado, a Jesús Hernández Galán de Fundación 11 con los compañeros de Vía Libre y a Ivor Ambrose de ENAT. Y por otro lado, también a Francisco Menor Monasterio, director de la Fundación ACS, y al extraordinario grupo de expertos cuyos nombres he puesto, pero no se ven, sí se ven, cuyos nombres figuran en la diapositiva por ambos lados. Muchas gracias. Con respecto, no he terminado, esto era gracias a los colaboradores y expertos que han colaborado en nuestro manual. Con respecto a las políticas de turismo accesible, ya se me ha ido la diapositiva, pero tenía unas cuantas palabras clave. La OMT hace una serie de recomendaciones a sus miembros basándose en las prioridades de implementación de la Convención de Naciones Unidas y a las conclusiones de los principales trabajos efectuados hasta la fecha. ¿Estamos en políticas? Sí, perfecto. ¿En políticas? Vale. Antes que nada, las administraciones nacionales de turismo tienen un papel especial a la hora de facilitar y coordinar la acción de los varios actores para impulsar políticas y estrategias de turismo accesible de una manera transversal, incluyendo el sector público y privado, destinos turísticos y organizaciones de personas con discapacidad y otros. Sin este prerequisito, sería difícil asegurar un correcto funcionamiento de la cadena de turismo accesible. En el ámbito legislativo, las modalidades varían desde integrar la legislación de la accesibilidad a la genérica de turismo, como se hizo en Italia, o establecer leyes específicas de turismo accesible, como se está haciendo en Argentina, o, finalmente, incorporar el turismo en la legislación general de accesibilidad, como se está haciendo en Estados Unidos. La aplicación efectiva de la legislación exige una reglamentación adecuada que incluye los procesos de normalización de servicios y productos turísticos accesibles, evitando así autoclasificaciones no reguladas y de poca utilidad para el usuario. También es necesario el desarrollo de indicadores que rijan de parámetros para la eliminación de barreras y para la accesibilidad universal. La sensibilización y la formación de los profesionales de turismo son la piedra angular de todo el proceso, ya que la sociedad y los destinos han de desarrollar conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y eliminar las barreras actitudinales que la limitan. Una sensibilización coherente va siempre acompañada de acciones concretas de formación que puedan llegar a todas las capas de los trabajadores
y también de acciones de promoción y comunicación que alcancen la sociedad en su conjunto. Cada actuación en el ámbito de la accesibilidad universal ha de estar sujeta a la consulta directa de las personas con discapacidad y al conocimiento de sus necesidades y expectativas reales. Los programas de inserción laboral y social son indispensables para conseguir la accesibilidad en entornos, productos y servicios turísticos. La legislación debe asegurar a las personas con discapacidad las condiciones necesarias para su integración y participación activa en las esferas de empleo, así como en la vida social, económica, cultural, en igualdad de oportunidades. Y finalmente, las políticas de accesibilidad en el turismo han de fundamentarse en los mecanismos de seguimiento de responsabilidades y rendición de cuentas, accountability, como decimos en inglés, de todas las partes implicadas, especialmente del sector público. Eso con el fin de asegurar el compromiso político y una mejor gobernanza y transparencia. Tendría también una diapositiva sobre estrategias que voy a saltar por falta de tiempo. Y esto ha sido un breve resumen de las recomendaciones que la OMT suele dar a sus Estados miembros y con esto termino. Muchas gracias. Thanks, Marina, and congratulations to your great work. Muchas gracias, Marina, y enhorabuena. Ahora es un placer presentar a nuestra cuarta ponente, Pilar Barraca Ramos, de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, con un currículum impresionante que no voy a leer, pero que incluye el trabajo en los museos nacionales y en muchos programas europeos relacionados todos con el área de turismo. Es tu turno. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación ONCE por brindarnos la oportunidad de participar en este importante foro sobre turismo y sobre accesibilidad al turismo. Y yo voy a hablar sobre los aspectos culturales del turismo y sobre la accesibilidad que rodea el mismo. La cultura es un sector estratégico en el desarrollo global y económico de los países y es esencial para proyectar la imagen de la diversidad, de la pluralidad de todos los pueblos, tanto en lo que se refiere a la creación artística como en el legado patrimonial, el legado histórico, pero también es muy importante como un agente de transformación social. Por ello, crear un método para un mejor acceso a la cultura realmente supone un reto. No se trata de plantear solamente aspectos puntuales, sino, como acaban de comentar nuestros anteriores ponentes, realmente son aspectos transversales que se coordinan y se incardinan unos a otros. Y además no es factible una interactuación inmediata, con lo cual hay que primero, reflexionar sobre todos los aspectos que conlleva a esta accesibilidad. En este sentido, he de decir que la Comisión Europea ha iniciado una serie de grupos de trabajo entre los que se trata precisamente de definir las mejores prácticas y de reflexionar sobre la situación actual de la accesibilidad a la cultura a través de las instituciones culturales. En este sentido, definir quién es el receptor de la cultura o establecer un análisis de las necesidades, o bien ofertar diversas e innovadoras formas de cultura, o bien intentar la inclusión social, son todos ellos aspectos que conforman la estrategia del turismo cultural. En este sentido, la apreciación del patrimonio cultural y de las ideas y expresiones o manifestaciones de las distintas culturas o de los pueblos es bien necesaria para formar parte activa de los procesos culturales de la actual sociedad, además de mantener y preservar el rico patrimonio inmaterial. De hecho, existen una serie de programas que buscan la promoción de un mejor acceso a la cultura y a un turismo de calidad. Esto último
como proceso de disfrute, de promoción social y de revalorización de identidad. Precisamente, uno de estos programas que responden a esta conciencia cultural y que permite la aplicación de estas ideas es el de los itinerarios culturales al que me voy a referir a partir de ahora. Hasta hace poco, estos itinerarios culturales han sido poco tratados como un instrumento fundamental del turismo cultural, pero hoy día ya son reconocidos no solo como un producto turístico, sino también como un sistema que supone el implemento de la cultura en general. En este sentido, deberíamos hablar de la accesibilidad a todo este sistema que conforma la cultura. Y entonces, quizás también se debería plantear la necesidad de establecer el estudio detallado de toda la infraestructura que rodea a un itinerario cultural. Este tipo de programas, en realidad, son necesarios para sostener el equilibrio tan necesario de una sociedad global. Y, de hecho, el trazado que supone el camino o ruta de un itinerario es en sí mismo un elemento de capital importancia para desarrollar un destacado capital de carácter social y económico. En realidad, el itinerario se va a formar cuando se plantea un viaje, siempre se hace una ruta, y siempre es cultural porque se realiza en torno a diversos factores que representan, por un lado, las vivencias de cada lugar y en torno al paisaje que existe en cada trazado viario. Por tanto, tiene un gran componente de la cultura material y también de cultura inmaterial. Pero, además, los itinerarios culturales son un importante elemento de cohesión social y de arranque económico. De hecho, en el fomento de estos programas europeos, el rol del Estado español, precisamente, creo que es importante porque a través de los distintos departamentos ministeriales se han desarrollado distintas estrategias para potenciar e implementar estos programas. El Ministerio de Cultura ha planteado entre sus estrategias la creación de una oficina dedicada al estudio de los itinerarios culturales, titulada o llamada la Unidad de Análisis de Itinerarios Culturales, que tiene como objetivo el implemento de la participación de diferentes entidades públicas y privadas en los itinerarios ya galardonados por el Consejo de Europa. No solo eso, sino que también tiene como meta el análisis de los diversos factores que componen el itinerario y la afección del mismo sobre la población y el medio ambiente que lo soporta. Entre estos planes estratégicos en cultura deberíamos de plantearnos realmente algún tipo de cuestión. Por un lado está el desarrollo del patrimonio cultural, pero por otro lado están las políticas que definen un nuevo sentir en la preservación de nuestra cultura. Y por otro lado están las estrategias que desarrollan estas políticas. Entonces, hay que definir si estas políticas son solo culturales o no lo son. Evidentemente, no son solo culturales. Y aunque el itinerario cultural, y se llame cultural, forme gran parte de la cultura y haya sido tratado habitualmente desde un punto de vista turístico, hay que hablar de los programas medioambientales, de los industriales, de los artesanales, de los programas agrícolas incluso. En definitiva, de todo lo que rodea nuestras formas de vida y que se definiría como cultura, pero además como parte de la industria cultural y que se ofrece también como turismo industrial. La oferta del programa de los itinerarios culturales se dirige muy especialmente al reconocimiento regional y local de los valores culturales que definen las poblaciones, en respuesta de una demanda muy clara. No se quiere perder la tradición en aras de un desarrollismo fundamentalmente económico. De hecho, la pervivencia de los valores culturales que se manifiestan de continuo en un itinerario cultural supone al mismo tiempo una consecuencia positiva, el reconocimiento de sistemas casi perdidos por ser artesanales y la necesidad de su conservación. Aquí se aprecia un mensaje muy claro. Es aprovechar la tecnología que se nos ofrece para modificar aptitudes, pero no desdeñar las profesiones tradicionales. El acceso que debe proporcionar entonces un itinerario no debe limitarse solo al visitante, en lo que llamamos un turismo de calidad, sino a todos los actores que forman parte del conjunto que hace realidad cualquier expresión material que atrae al turismo. El éxito que proporciona el itinerario cultural es global y no se limita solo a la existencia de eventos puntuales, como por ejemplo festividades, sino a la demostración de todos los factores que existen en el entorno de la ruta trazada.
Además, en esta ruta se puede encontrar tanto patrimonio material como inmaterial entrelazados en un amplio panorama de museos, monumentos, arqueología, manifestaciones festivas y religiosas, industrias culturales, artesanía, etc. Cada aspecto tiene su propia expresión y tiene además su propia peculiaridad, que permite a lo largo de las distintas geografías y a lo largo de las épocas del año una percepción diferente de un itinerario cultural. Acceder a todo este panorama en relación con los itinerarios culturales, como decía antes, es un reto que todavía debemos poner en valor, es todavía incipiente y que supone un amplio potencial social y cultural. Pero preparar el proceso de proporcionar el acceso a los potenciales visitantes interesados en este variado panorama supone la preparación de varios aspectos. Por un lado, la preparación de equipos formados y bien coordinados. En un segundo lugar, la implicación de toda la sociedad que soporta el trazado de los itinerarios. Siguiente, el uso de una metodología normalizada en todo el itinerario. En cuarto lugar, la aplicación presupuestaria de origen local. Es bien importante. Los acuerdos en sociedad con las empresas afectadas, etc. En suma, es una participación muy activa de todos los componentes y aspectos que supone compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir también problemas y compartir beneficios, tanto sociales como culturales. Con todo ello derivarán los beneficios económicos, que es un poco lo que buscamos con potenciar la rentabilidad de este tipo de programas. Pero es que además esta accesibilidad debe ser total, debe incluir a todas las capas sociales, incluyendo a las más desfavorecidas. No nos quedemos en un nivel erudito de difusión de estos itinerarios culturales, en un alto nivel de acceso que puede ser histórico, artístico, patrimonial, en líneas generales, sino que impliquemos a toda la ciudadanía de cada población. Propongamos la integración cultural y la cohesión social sin trabas por menosprecio a determinadas poblaciones más desfavorecidas, ya sea por incapacitación, bien por inmigración o minorías étnicas, o bien por religión, por poner ejemplos. En la búsqueda de un turismo de alta calidad, un itinerario en todo su trazado supone el conocimiento y la aplicación de varios aspectos a tener en cuenta hoy día que desarrollen eficazmente el acceso total a la cultura y que son, por un lado, la crítica de los sistemas existentes, crítica que siempre va a ser constructiva, ya que sirve para delimitar los parámetros sobre los que actuar. Dentro de esta crítica, voy a ir un poquito más rápido porque veo que nos falta tiempo. Habría una serie de cuestiones a tener en cuenta, como pueden ser las industrias relacionadas con la temática que forma parte del itinerario cultural, o la infraestructura hostelera, que es evidente, o bien la señalización como una fachada que produce orgullo al ciudadano implicado y que es una llamada para el visitante. De hecho, precisamente cuando he llegado al hotel Cuatro Postes he visto que justo al lado hay una señalización de los caminos de Santiago, señalización que corresponde precisamente al programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. También es muy importante el fomento de la publicidad y la difusión o la participación activa de todos los eventos en todo el recorrido de un itinerario cultural, lo cual proporciona un intercambio de experiencias realmente único. Es evidente que la formación a todos los niveles es fundamental, desde la educación básica impartida a los jóvenes hasta la formación de adultos o bien la formación divulgativa o la formación en los comportamientos éticos y en los valores de identidad. Y también la elaboración de buenas prácticas, necesarias para la construcción de un sistema de difusión desde las instituciones públicas y entidades privadas. El análisis de las audiencias para conocer comportamientos y necesidades de aquellos que no acceden habitualmente a la cultura, en combinación con el análisis de indicadores sociodemográficos a nivel local, es también muy importante. En este caso, es importante tener una metodología clara de creación y mantenimiento de un itinerario y la actualización continuada de los ejes principales del itinerario cultural, así como el estudio de los impactos sociales, medioambientales, económicos,
sobre toda la cultura inserta en el itinerario. En conclusión, el itinerario cultural forma un eje sobre las manifestaciones sociales y económicas de un amplio territorio. Es además un potencial para el desarrollo cultural y turístico, siempre que se permita de manera natural acceder a toda la ciudadanía, a todos los recursos que proporciona el itinerario. Y el acceso a este patrimonio, como he dicho antes, debe ser total, tanto en lo que respecta a la recepción del visitante o turista, como desde el punto de vista interno, el punto de vista laboral, en cuanto se refiere a esa participación activa de la ciudadanía que contribuya a una mejor difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Creo que estamos justo a tiempo. Quisiera extender mi agradecimiento a todos los ponentes. Disculpen por no haber estado desde el principio. Tengo una pregunta. ¿No debería ser obvio para todos que el turismo para todos es un concepto único y que si yo tuviera una pregunta para el futuro, para las políticas futuras, que el turismo para todos significa turismo para todos, no turismo para las personas con discapacidad? Se trata de crear servicios, las mejores ofertas para todo el mundo. Y estoy convencido de que las mejores ofertas ganarán a largo plazo. Muchas gracias a todos. Estamos justo en hora. Gracias a todos. I have one recommendation. Tengo una recomendación. No se pierdan las ponencias de mañana con Peter Neumann. Habrá presentaciones excelentes sobre los beneficios económicos. Muchas gracias de nuevo.